Baidi había quedado gravemente herido tras su batalla con Yuan Yuan. Entre lágrimas comenzó a curar sus heridas. Pero algo sorprendente sucedió. Las lágrimas de Yuan Yuan al caer sobre el cuerpo de Baidi provocaron una reacción inesperada. Sus heridas se curaron completamente. El cuerpo de Baidi fue cubierto por una aura verde y un aroma a hierbas infestó el lugar. Sus heridas se curaron sin dejar una sola cicatriz y él despertó sano y a salvo, algo que alivió bastante a Yuan Yuan. Justo en ese momento, San Yen y Suan Yun habían llegado. Ellos ya habían escuchado lo sucedido y estaban preocupados por Bai Di, pero al ver que Bai Di estaba sin un solo rasguño, obviamente pidieron explicación. Aunque San Yen ya se hacía la idea, él mismo lo menciona, una habilidad sanadora, una técnica sanadora del templo, un poder secreto reservado solo para sus miembros, realizados mediante un ritual divino capaz de sanar a las bestias en poco tiempo. Obviamente fue lo único que dijo, ya que él mismo menciona en su propia mente que esta técnica requiere un alto costo, estabilidad mental y vital. Aunque podía ser aprovechada para curar a bestias, también había el costo de la vitalidad. La vitalidad de las plantas no bastaba. Esto no bastaba para curar a una bestia por completo, por lo que el templo también absorbía la energía vital de bestias, mezclándola con la esencia de frutas y especias especiales, todo con tal de curar a la clase privilegiada. Era algo que Sanjen prefería no mencionar abiertamente y mucho menos frente a Yuan Yuan. Aunque todo esto hizo que Baidi escuchara con atención y al ver el conocimiento que Sanjen tenía sobre el templo empezó a sospechar sobre la identidad de Sanjen. Por otro lado, aprovechando que Sanjen se había retirado, Suan Yun pregunta directamente qué sucedió. Ella les relata todo y ahí es donde un detallito se incluye. Baidi y Suan Yun sospechan que todo esto es porque ella es la portadora de la semilla del árbol del mundo, técnicamente. Para comprobarlo, Baidi se autolesiona, provocando que Yuan Yuan llore de nuevo. Al lamer sus lágrimas, sus heridas sanaron al instante. Son Yun y Baidi entendieron ahí que sí era realmente la semilla del árbol del mundo que hacía que todo el cuerpo de Yuan Yuan fuera de cualidades sanadoras, pero era peligroso, ya que si alguien más lo descubría, la devorarían hasta los huesos, y por eso debían volverse mucho más fuertes para poder protegerla. Con el paso de los días, obviamente se tuvo que llevar a cabo la reunión entre los jefes de los emplumados y los lobos de la montaña rocosa. Había una conversación pendiente, por lo que de parte del clan de las plumas estaba Sen Yang. Hay que decir nombres más complicados, me confundo a veces. Bueno, Sen Yang se había reunido con Son Yun, que obviamente es el líder del clan de los lobos de las montañas rocosas. Son Yun fue directo al tema, diciendo que los emplumados llegaron a un territorio que no les pertenecía, pero Sen Yang exigió la entrega de San Yen, pero Suan Yun se negó rotundamente, sabiendo que los emplumados estaban heridos y sin recursos, ya que había escuchado que su líder había sufrido una herida bastante fuerte, cosa que lo comprobó en ese mismo momento. Les propuso un trato por la vida de San Yen y que olvidaran el asunto de los cachorros. Les iba a permitir quedarse como una compensación por el problema que causó San Yen, pero también advirtiendo de que no se volvieran a meter en sus territorios, en sus huertos, ya que no podrían tentar a la suerte otra vez, ya que si volvían a suceder estos acontecimientos, los iban a echar. Obviamente todo esto Sen Yang no lo recibió muy bien, pero al final terminó aceptando de mala gana y regresó a las cuevas al filo de las montañas rocosas, donde Huelin lo visitó, burlándose de él por dejarse intimidar por el jefe, de las montañas rocosas. Sin embargo, también reconoce que Son Yun tiene razón cuando le dijo que están mimando demasiado a sus cachorros, volviéndolos inútiles para sobrevivir en el mundo. Sen Yang explica que las hembras llevan años sin poder completar un embarazo exitoso.
Y por eso las pocas bestias bebés que han podido sobrevivir, pues obviamente las sobreprotegen. Pero para Huelin esto simplemente es una excusa, y ni siquiera excusa bien el comportamiento de los pequeñitos, ya que ¿de qué sirve un niño que ni siquiera va a poder sobrevivir cuando se convierta en adulto? Senjan pues cambia de tema porque en sí acepta que tiene razón, que prácticamente están volviendo a los bebés de su clan inútiles y que están perdiendo prácticamente su capacidad de combate y de supervivencia en el paso del tiempo, pero al final termina volteando la tortilla cambiando de tema, mencionando que había escuchado que Huelin tenía los ojos puestos en una pequeña hembra del clan de las montañas rocosas. El patriarca incluso comenta burlonamente que si planea hacer que esta pequeña hembra ponga un huevo para él, que sería muy poderoso un hijo nacido de su parte, lo que le valió un buen pisotón por parte de Huelin por bocón y metiche. Desde ese día se vieron en la necesidad de convivir el clan de las plumas y los lobos, una forzada convivencia que obviamente tenía más tensiones que convivencia, pero a Sonjun poco le importaba. La época de cosecha ya había llegado y obviamente Baidi, Sanjen y Suanyun se fueron al campo a cosechar lo que habían plantado. Al ver este panorama, Yeonjang notó algo. Comía bastante bien y no se iba a morir de hambre pronto. Ya cuando terminaron de cosechar, Yeonjang usa el anillo para abrir el espacio del sistema y guarda toda la comida ahí. Esto fue observado por Sanjen, quien notó que el anillo que ellos tres comparten, Baidi, Suanyun y Yeonjang, era especial. Empezó a tener curiosidad y también a preguntarse por qué todos estos secretos, de dónde era que sacaban todas estas situaciones. Por ejemplo, cómo curaron a Baidi, este anillo mágico que parecía abrir un espacio oculto. Todos estos secretos empezaron a rondar la cabeza de Sanjen. Yeonjang notó que Sanjen estaba pensativo y decaído, y el día de mercado pues ya había llegado, y su puesto nuevamente fue un éxito. Incluso el patriarca Buken apareció para apoyar el negocio y también a dar las noticias sobre Makin, quien fue visto entrar a la ciudad de la luna oscura. El origen de Makin es desconocido, incluso se menciona que el jefe de los lobos del Río Negro lo veneraba. Makin, que había ingresado a una ciudad de rango medio, algo que era inclusamente posible si solo eras una bestia espiritual de mínimo 3 estrellas. Algo que estaban seguros que Makin no poseía. El siguiente sería que hubiera obtenido un permiso especial del templo o la familia real, lo que puso la pregunta en la mesa. ¿Quién era realmente Makin? ¿De dónde venía? ¿Qué era su origen? ¿Y por qué diablos entró a la ciudad de la luna oscura? O más bien, ¿cómo entró ahí? Además, miembros del Templo de la Luna Oscura estaban merodeando la zona. Andaban, obviamente, buscando una bestia serpiente. Pero cuando mencionaron el nombre, esta bestia serpiente que era buscada por el templo siendo Sanjen, obviamente todo el mundo empezó pues a revisar a Sanjen, que estaba escondido detrás de las frutas, mientras Buken mencionaba que ellos estaban ahí porque decían que era un pecador y que si seguramente él estaba siendo buscado por la luna oscura, debía ser una persona bastante peligrosa, retirándose en el proceso. Obviamente apenas Buque se fue, el interrogatorio llegó y Sanjen confesó que había robado un artículo sagrado y matado a un sacerdote de alto rango, lo cual ya de por sí robar una reliquia ya te condena a la muerte, y ya pues matar a un sacerdote de alto rango ya era otro nivel ya. Él sabía perfectamente que estaba condenado y decidió marcharse, obviamente para no involucrar a Yeonjang ni tampoco a su familia, pero Yeonjang se negó rotundamente. Aunque Sanjen intentó insistir, Baidi calmó la situación poniendo sobre la mesa que sería mejor que discutieran esto después de comer. Sanjen sabía perfectamente bien que Baidi y Sonjun no lo aceptaban del todo, así que decidió irse en secreto. Al día siguiente, cuando ya estaban preparándose para ir a revisar el campo, notaron su ausencia. Yeonjang quiso ir a buscarlo en ese momento, pero obviamente Sonjun no le iba a permitir, la detuvo y prometió que él personalmente iría en busca de Sanjen. Yeonjang sí confiaba en Sonjun, ya que cuando éste le había prometido traer de regreso a Baidi, lo había cumplido, por lo que estaba 100% segura de que Sonjun sería de confianza, y Baidi también se unió a esta travesía.
Sanjin, por su parte, estaba en plena huida, ya que estaba rodeado por los miembros del templo, a punto de ser derrotado. Bai Di justo en este momento llegó al ataque con el poder del relámpago y pues seguido por Xuan Yun y su manada, quienes rodearon al enemigo y tras una estrategia con una trampa de hielo, ya que logrando rescatar a Sanjin, congelaron a todas estas criaturas para atraparlas en un lago, lograron rescatar y ponerse a salvo temporalmente, ya que cuando estaban regresando a las montañas, obviamente estos lo siguieron, así que tuvieron que idearse un plan para que estos quedaran atrapados en un pantano cercano. Usando la habilidad de hielo de Xuan Yun, lograron hacer que estos cayeran en el pantano y poder regresar sanos y salvos a las montañas rocosas donde Yuan Yuan curó a Sanjin con su propia sangre. Al despertar, este confundido pregunta el por qué lo salvaron. Yuan Yuan responde con mucha firmeza que es porque ellos son familia. Sanjin no comprende por qué, si ni siquiera es su pareja. Esto enfadó a Xuan Yun, ya que prácticamente pasaron por tantas calamidades para poder salvarlo y este viene con esta excusa. Pero Yuan Yuan actuó sin dudar, lo besó y le declaró que él era su hombre ahora y que no se iba. Bai Di, divertido, lo acepta, diciendo bienvenido a la familia Sanjin. Sanjin, avergonzado, pregunta si también recibirá la joya familiar, refiriéndose al anillo. Yuan Yuan le entregó el anillo con el diamante púrpura, perfecto para él, y al día siguiente discutieron sobre el peligro del templo. Sanjin, recordando su pasado, el cómo había cerrado su corazón tras su vida, pensando que nunca más podría confiar en nadie. Pero Yuan Yuan cambió eso desde que apareció. Cuando volvió a mencionar que debía irse, ella le reclamó, diciendo que no, que ahora ya tiene su anillo y que ni siquiera se atreve a irse porque ahora ya es suyo. Pues digamos que conmovido por toda la preocupación de Yuan Yuan, Sanjin la toma del brazo y le jura desesperadamente que él era inocente, que él no había cometido ningún crimen, que lo habían inculpado. Yuan Yuan, al ver la desesperación de Sanjin, lo besa y lo abraza diciendo que sí cree en él, mientras él rompe en llanto. Bai Di y Xuan Yun observan desde lejos, aceptando que finalmente Sanjin era leal a Yuan Yuan y que había ayudado a Yuan Yuan a sobrevivir al invierno cuando ocurrió todo ese asuntito con aquella loca que estaba obsesionada con Xuan Yun. Bueno, 3 días después, Sanjin ya estaba sano gracias a su gran regeneración. Hay que admitir, ventajas de ser un demonio serpiente. Y pues, Yuan Yuan, por su parte, estaba en cama por su periodo. Pues el periodo donde ella sí que la deja fuera de combate. En ese momento el sistema Jehová apareció como una parte de la actualización que incluía un mercado de objetos. Yuan Yuan, sin pensarlo, compró las semillas sin leer las instrucciones nuevamente, como es costumbre en ella, y mandó a sus apuestos maridos a sembrarlas. El tiempo pasó y llegó la otra feria, donde una vez más el puesto de Yuan Yuan fue el éxito más popular del lugar, atrayendo una gran avalancha de clientes. Pero muy pronto Yuan Yuan va a entender el por qué debería leer las instrucciones y también las descripciones de lo que compra, donde Huelin lo visitó, burlándose de él por dejarse intimidar por el jefe de las montañas rocosas. Sin embargo, también reconoce que Xuan Yun tiene razón cuando le dijo que están mimando demasiado a sus cachorros, volviéndolos